Luego sacó su rifle y tenía en la mira a otro estudiante inocente y cuando iba a apretar el gatillo se quedó sin munición. Bienvenido Leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿qué película recomiendas ver para estos días? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Hace poco mi país terminó una jornada electoral bastante intensa. Millones de personas salieron a ejercer su derecho democrático y votaron por un candidato. Y pese a las diferencias que pueda tener con los contendores políticos que enlistaron la disputa política, me parece necesario que la democracia se mantenga saludable. Los políticos en su gran mayoría son mentirosos y solo juegan sus cartas como si un país fuera un partido de póker. Pero sí estoy seguro que el compromiso más grande que debe tener un político debe ser con la vida. Y pese a que la vida es un derecho fundamental en cualquier país democrático, también es el derecho que menos se respeta a nivel global. A millones de seres humanos les arrebatan la vida diariamente y en muchas ocasiones la justicia no logra empalmar de manera asertiva con esta problemática. Pero ¿qué hace a una persona tomar la decisión de asesinar a otra? ¿O por qué no? A otras. Cuando suceden estas cosas, el análisis merece una discusión seria, pero a veces los crímenes son tan aberrantes que terminamos con más dudas que respuestas. Así que Leyenda, sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. El caso de hoy amerita dos cosas importantes. En primer lugar, viajaremos al pasado, al año 1982, y en segundo lugar nos situaremos en Oregon, Estados Unidos. Ahora bien, te presento a Kipland Phillip, también conocido como Kip. Un niño que recibió todo el cariño posible por parte de sus padres, quienes se esmeraron hasta el último día por el bienestar del niño. La crianza de Kip estuvo en buenas manos, si consideramos el hecho de que sus padres eran profesores comprometidos en un cambio desde la educación y la enseñanza. William Kinkle y Faith Suransky enseñaban español y Faith enseñaba ocasionalmente el idioma francés. La pareja no solo tuvo a Kip, antes que él tuvieron a la hija mayor de nombre Christine, mayor que Kip por 6 años, y una estudiante muy entregada a sus proyectos. Los padres quisieron cultivar el amor al deporte a sus hijos y la importancia de los buenos hábitos de vida. Pese a que Kip recibía atención constante, el niño no se desenvolvió bien en la escuela. Siempre presentó problemas de atención y de comportamiento. Por esa razón, se vio obligado a repetir cursos educativos. Sencillamente el niño nunca sintió atracción hacia las aulas y el aprendizaje. Todo empezó a ser preocupante cuando calificaron el comportamiento de Kip como extraño y morboso. Kip fue diagnosticado con dislexia y era bastante curioso que sus padres eran destacados docentes y sabían mucho de crianza y de aprendizaje, pero con Kip no lograban hacer compatibles sus conocimientos con su hijo menor. Y es que el mundo del menor comenzó a ser cada vez más confuso y preocupante. A sus 12 años comenzó a escuchar voces al interior de su cabeza. Estas solían humillarle o generar fuertes discusiones que terminaban en una severa jaqueca para el niño. Además, estas voces implantaron en su cabeza una teoría preocupante. Él creía que el gobierno americano implantó un chip en su cabeza y que las voces que escuchaba pertenecían al gobierno. De esta forma terminó convenciéndose de una futura guerra, por lo que se vio obligado a buscar protección y el niño lo hizo reuniendo explosivos y cuchillos. Y este sería el inicio de una horrible tragedia. Kip creció con voces en su cabeza y pese a que había días en los que no sufría tanto por ello, la mayoría de ellos tenía que lidiar con sus voces. Decidió no comentar su problema por temor a las consecuencias y el rechazo. Con los años se hizo la idea de que esa era su vida y no podía hacer otra cosa que vivir así, y por momentos lo lograba. Logró conseguir una novia y perseguir su felicidad con el amor de su lado. Sin embargo,
Sus voces comenzaban a ser cada vez más intensas, que terminaron siendo un problema para el joven. Solo unos años después comenzó a sentir atracción por la adrenalina y fantaseaba con saber qué se siente asesinar a otro ser humano, y por eso manifestaba sus ganas de ser parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Su comportamiento no solo era más errático que antes, sino que también se mostraba más agresivo y violento. Las voces internas comenzaron a desarrollar paranoia en Kip y constantemente sentía que su vida estaba en peligro. Por tal motivo decidió guardar un cuchillo debajo de su almohada, pues esa sería la herramienta que utilizaría para defenderse de la trágica situación de la que su mente lo estaba haciendo víctima. Con el tiempo, compró un libro para desarrollar artefactos explosivos de manera casera. El joven no lograba hacer tregua con las voces de su cabeza y necesitaba, según él, ponerse a salvo. Su padre, quien se mostró preocupado por los comportamientos de su hijo de almacenar armas peligrosas, decidió pagarle un curso a Kip para que supiera manejar armas de manera responsable y solo bajo circunstancias estrictamente necesarias y amparadas bajo las leyes americanas. No pasó mucho tiempo para que el joven comenzara sus problemas con la ley. Comenzó hurtando discos, por lo que fue detenido. Después, con un amigo suyo, decidió vandalizar varios vehículos después de una sesión de snowboarding. Su detención lo condujo a tomar una terapia psicológica para determinar su estado de salud mental. Luego de 9 sesiones a cargo del psiquiatra Jeffrey Hicks, se determinó que el joven sufría de depresión. El joven se comprometió consigo mismo a luchar por corregir su conducta, pero no conseguía mantenerse en orden por más de 3 días. En la escuela lo suspendieron en varias ocasiones, pero hubo una sanción que llamó la atención de los docentes, y es que Kip comenzó a presumir a sus compañeros que él sabía hacer bombas y que además las guardaba en su casa, en donde tenía varias listas para accionar. Después inflaba el pecho contando que le gustaba maltratar animales y que su primera víctima fue su gato, a quien le arrebató la vida. Simultáneamente, el médico psiquiatra de Kip le recetó Prozac, un medicamento que le ayudaría para sobrellevar su salud mental. En principio, las cosas parecían funcionar en el joven. Comenzó a controlar de manera óptima su vida, pero una vez el medicamento se acabó al 3er mes, interrumpieron el tratamiento y progresivamente los comportamientos erráticos se instalaron nuevamente en la salud mental de Kip. Al mismo tiempo se enamoraba más de las armas, así que no esperó para comprar un rifle calibre 22. El chico era un manipulador de primera categoría, o sus padres, unos ingenuos de primera categoría. Cualquiera que haya sido, Kip logró convencer a sus padres para que le compraran una pistola calibre 16 y un cuchillo. Básicamente, el joven estaba construyendo un armamento militar dentro de su propia habitación, y como si se tratase de una película de acción, Kip negoció otra arma con un compañero de escuela a quien le pagó más de $100 para una nueva adquisición, pero esa nueva arma en realidad no era de su compañero, era del padre de este, quien fue robado por su propio hijo. Rápidamente el padre hizo la denuncia y lograron quitarle el arma a Kip dentro de la escuela. Por este motivo expulsaron al joven y a su compañero de nombre Cody. El padre de Kip tuvo que ir a una estación policial por su hijo después de este incidente. Bill se mostró notoriamente preocupado por la actitud de su hijo, pues no sabía cómo proceder ante la negativa de cambio de Kip y comenzaba a temer porque su hijo se le saliera de sus manos. Así que solo mostró su enojo con un eterno silencio al no dirigirle la palabra a su hijo durante todo el recorrido hasta llegar a casa. Las voces internas en la mente de Kip estaban dominando por completo su comportamiento. Él ni siquiera podía controlarlas, así lo intentara. Y según él, una voz, la más dominante, le ordenaba que asesinara a su propia familia. Mientras tanto, Bill se encontraba en el sofá que se ubicaba en la sala de estar de la casa, sin saber que a sus espaldas se acercaba su hijo, quien mantenía el rifle semiautomático. Una vez escuchó sus pasos, no alcanzó a voltear
escaquear cuando recibió un impresionante impacto de bala sobre su nuca. Su hijo se adelantó y acabó con su vida a los 56 años de edad. De la manera más frívola posible, arrastró el cuerpo de su papá hasta el baño, donde lo ocultó con una sábana blanca. Luego regresó a la sala y contestó las llamadas que entraban al celular de su padre. Con cinismo les decía a quienes le llamaban que intentaran más tarde, porque en ese momento él estaba muy ocupado y no podía hablar. Acto seguido se dispuso a esperar a su madre Faith. A las 6:30 de la tarde llegó la madre con una sonrisa en su rostro por haber sido nominada como la mejor maestra del año. Se dispuso a entrar por el garaje y cuando iba subiendo las escaleras le esperaba a su hijo, quien sonriendo le dijo: "Te quiero, mamá". Y cuando ésta se disponía en darle un abrazo, recibió 3 disparos en el rostro. Luego le propinó 2 más y solo para estar seguro de que no quedó viva, le disparó en el pecho. Repitió el ritual anterior, arrastró el cuerpo de su mamá hasta el baño, donde la ocultó con una sábana blanca y la posicionó al lado de su padre. Después de eso, se puso a hablar con un amigo por llamada. Luego sirvió cereales con leche y comió como si nada estuviese sucediendo. El joven, quien no lograba conciliar el sueño, decidió poner música. En especial, solo escuchó una canción y la repitió una y otra vez. Esta provenía de la película Romeo y Julieta. El título era Liebestod, que significaba amor a la muerte, algo bastante peculiar considerando la escena del crimen que lo rodeaba. Al día siguiente, se armó hasta los dientes y salió de casa, pero antes dejó una nota escrita en la que pedía perdón por haber asesinado a sus padres. Aseguró que ellos eran personas maravillosas y que él era un demonio, pero no podía hacer caso omiso a lo que las voces de su cabeza le ordenaban. Después de ahí se dirigió a su escuela para seguir desatando su ira cual ruleta rusa. No tenía víctimas claras, solo se dispuso en ir a su escuela y abrir fuego contra todo el mundo. De esa forma acabó con la vida de Benjamin Walker, de 16 años, e hirió a Ryan Atbury. Después se fue a la cafetería porque sabía que ese lugar siempre estaba lleno de personas y no se equivocó. Una vez llegó, comenzó a disparar a diestra y siniestra. De esa forma acabó con la vida de Michael Nicholson, de 17 años, e hirió a otros 25 estudiantes. Luego sacó su rifle y tenía en la mira a otro estudiante inocente, y cuando iba a apretar el gatillo se quedó sin munición. De inmediato un grupo de estudiantes se lanzaron a inmovilizarlo para detener la tragedia. El primero en hacerlo resultó herido por un impacto de bala que alcanzó a descargar Kip cuando cambiaba el cartucho de municiones. A raíz de eso perforó su pulmón, pero el joven logró sobreponerse a la muerte y junto a otro grupo de estudiantes detuvieron a Kip en su horrible crimen. A las 8:04 de la mañana, un oficial de la policía arribó al lugar y arrestaron a Kip Kinkel y lo trasladaron a una estación policial. En el interrogatorio, Kip amenazó a los oficiales con un cuchillo, razón por la que debieron usar gas pimienta para mantenerlo bajo control. De ahí, una unidad policial se dirigió a la casa de Kip, donde encontraron los cuerpos de sus padres y además un arsenal completo de armas. Habían pistolas, rifles, 5 bombas caseras listas para detonar y otras 15 sin activar y una granada. También encontraron la carta que el chico escribió antes de salir de su casa. Habían tantos artefactos explosivos que la policía tuvo que desalojar aproximadamente a 15 casas aledañas para evitar una gran tragedia. El joven fue confinado durante 18 meses para estudiar su caso y proveer una sentencia proporcional con su terrible crimen. Sin embargo, había una posibilidad de que Kip Kinkel quedara absuelto de sus crímenes al ser considerado no apto por su condición mental de haber cometido esos asesinatos. Sin embargo, unos días antes de su juicio, el 24 de septiembre de 1999, el joven se declaró culpable, anulando esa posibilidad que le podría dejar en pronta libertad. El joven confesó que no intentaría buscar las palabras correctas para un evento tan desafortunado. Sencillamente admitió la realidad y es consciente que las vidas no regresarán, así que quiso asumir las consecuencias de sus actos con plena cabalidad. Finalmente, en noviembre del año 1999, Kip Kinkel fue imputado con una condena de 111 años de prisión sin posibilidades
de ser candidato para la libertad condicional. En su estancia en la cárcel, Kip decidió acercarse al mundo del yoga y con los años pudo convertirse en un instructor de este campo. Solo de esa forma se acercaría al perdón que tanto él necesitaba. Su caso es una señal clara de la importancia que debe tener la salud mental en la vida. Es un tema que no podemos descuidar y mucho menos minimizar. Las cosas deben atenderse justo en el momento indicado en compañía de un profesional para conseguir un cambio de conducta a tiempo. Finalmente se descubrió que Kip Kinkel sufría de una esquizofrenia paranoide y pese a que se intentó alegar por su condena que fue injusta desde la perspectiva que no se tuvo en cuenta su salud mental, no se logró remediar su sentencia y el hombre deberá pasar el resto de su vida en prisión. Hasta aquí va el caso de hoy, leyenda. Si te impresionó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber eso con un cósmico like. No olvides compartirlo en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estemos aún más en contacto. Si puedes hacer una pequeña donación o contribución para apoyar la producción de Test Misterios, puedes hacerlo vía PayPal. Tienes toda la información en la descripción de este video o en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento y un saludo personalizado de mi parte en un próximo video. Sin más que añadir por hoy, leyenda, que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo capítulo.